Bienvenidas, bienvenidos a esta segunda sesión del seminario permanente del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Hoy vamos a escuchar el trabajo Rutas y Enclaves del Debate Liberal sobre Estado, Democracia y Ciudadanía, algunas reflexiones sobre América Latina. Y quienes presentan este trabajo son René Torres Ruiz, de la Ciudad de México, y Gerardo Covarrubias, de la Universidad Iberoamericana León, y luego va a comentar Fabricio Lorusso, también de la Ibero León. Entonces voy a empezar presentando a los dos autores, luego les voy a pasar la palabra. Luego presento, leo rápidamente el currículum de Fabricio y pasamos la palabra a él. Entonces, el doctor Covarrubias Valderrama recibió este título en la Universidad Iberoamericana en Ciencias Sociales y Políticas. También es maestro en Filosofía Política por la UNAM, es académico de tiempo completo en el Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de la Ibero León, donde coordina el doctorado en Ciencias Sociales, Complejidad y Interdisciplinariedad. Es coordinador de programas de análisis e intervención social en materia de derechos humanos, seguridad y construcción ciudadana para distintas instituciones públicas, académicas y organismos civiles, tales como la Procuraduría General de la República, la UNAM, la Ibero, el CIDE, Ronda Ciudadana y Festival Internacional Cervantino. Es miembro del Sistema Nacional de Capacitación y Profesionalización para promotores y gestores culturales. Nuestro otro autor hoy es el doctor René Torres Ruiz, que es doctor y maestro en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Barcelona y licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM. Es profesor, investigador de tiempo completo en nuestro departamento y miembro del SNI Nivel 2. También es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias. Sus principales líneas de investigación se vinculan con los temas de democracia y ciudadanía, movilización social, cambio político y participación, así como partidos políticos y sistema electoral. Actualmente es coordinador del programa de licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. También es consejero electoral propietario local en la Ciudad de México y integrante del Comité Técnico de Selección del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México. Entre sus más recientes libros es uno que se llama Crisis Política, Autoritarismo y Democracia, publicado el año pasado, y Acciones Colectivos en el Campo Global y Regional, también publicado el año pasado. Bueno, pues bienvenidos a René y Gerardo, y adelante. Pues les pedimos que toman más o menos como unos 45 minutos para presentar, para luego dar tiempo para escuchar los comentarios de Fabricio y también para abrir a preguntas de la audiencia en general. Adelante. Oh, no, Roger, pues primero, muchas gracias, Roger, por la presentación. Gracias también a todas y a todos los colegas que están aquí presentes el día de hoy, y un agradecimiento también muy especial para mi colega Gerardo Covarrubias, que junto con el que escribí, ¿no? Escribimos pues este texto que hoy queremos compartir con ustedes. Les explico rápidamente la dinámica que acordamos Gerardo y yo. Yo presentaré en un primer momento el marco teórico-conceptual, la discusión teórica que propusimos en este trabajo, para que luego Gerardo pueda dar paso a hablar algunos aspectos, algunas situaciones que consideramos ocurren en América Latina en términos generales, en términos regionales, respecto de la temática que propone este trabajo, que fundamentalmente es mirar tres conceptos clave, que son el Estado, la democracia y la ciudadanía,
mirados estos tres conceptos fundamentalmente desde una tradición de pensamiento que es la tradición liberal, ¿no? Entonces, pues eso es de lo que vamos a conversar el día de hoy y que desde luego pues esperamos que resulte de su interés y podamos intercambiar y enriquecernos desde luego también, tanto Gerardo como yo, de sus apreciaciones, de sus críticas, de sus observaciones. Bueno, este trabajo fue algo que comenzamos, yo por mi mala memoria me disculpo de antemano, pero Gerardo es más joven y seguramente tiene la memoria más fresca, pero lo empezamos, si mal no recuerdo, hacia finales del 2020, quizá principios del 2021, por ahí. Es algo que ambos hemos trabajado, la temática que tiene que ver con ciudadanía, derechos de ciudadanía, democracia, desde distintas vertientes, ¿no? El propio Gerardo, que se tituló con nosotros en el Departamento de Sociales como doctor, hizo una tesis sobre esta temática que yo tuve la oportunidad de acompañarlo también, ¿no? En su proceso de investigación doctoral. Y yo pues he trabajado en distintos momentos también el concepto de ciudadanía, derechos y la democracia también, ¿no? Vinculada o tratando de vincularla con la ciudadanía y cómo se intersectan, digamos, estas dos categorías. Y lo que hicimos en este trabajo, digamos, o nuestra principal preocupación era, yo diría, fundamentalmente recuperar una parte del debate liberal que entendemos, desde luego, no es todo lo que está incluido en el texto. El debate liberal tiene muchísimas vertientes, es una tradición de pensamiento muy rica, muy interesante, polémica, por supuesto, y también, hay que decirlo, muy influyente. Ha sido la tradición de pensamiento desde el ámbito político y desde el ámbito económico, pues yo diría quizá más influyente en los últimos 200 o 300 años, ¿no? Es decir, gracias a esta tradición, de alguna manera, pues están, ¿no? Los estados-nación, o se han constituido los estados-nación como se han constituido, ha también abrevado esta tradición de pensamiento de sucesos occidentales muy importantes, como la propia Revolución Industrial o como la Revolución Francesa, la propia Revolución Norteamericana, y de ahí pues han desprendido una serie de debates, de discusiones, de polémicas, de conceptualizaciones de lo que es la vida política, de lo que son, digamos, los espacios institucionales, estatales, procedimentales, lo que es de alguna manera también una cultura política, cómo entender la ciudadanía y cómo son sus componentes o cómo se pueden visualizar estos componentes. Y también desde esta propia tradición de pensamiento, reconociendo su enorme variedad, su pluralidad de enfoques y de vertientes al interior de ella, pues hay una polémica muy interesante sobre dos de los pilares fundamentales, sobre los que también hablaré de manera sucinta, y que me parece, nos parece a Gerardo y a mí, lo discutíamos cuando estábamos realizando este trabajo, que son dos columnas esenciales, digamos, en la tradición del liberalismo. Una es la libertad, la concepción de la libertad, y otra, la concepción de la igualdad. Estos dos pilares son fundamentales en la tradición liberal, en muchas otras tradiciones, pero insisto, este trabajo está concentrándose fundamentalmente en este pensamiento, ¿no? En el liberalismo clásico y en el liberalismo más reciente, y en las distintas, y en dos principales vertientes sobre las que también trataré de abordar o de andar en los próximos minutos. Entonces, una vez elegido, digamos, este escenario general, el liberalismo, para mirar estos tres conceptos, el Estado, la democracia y la ciudadanía, decidimos que para no perdernos en una literatura que es demasiado vasta, muy amplia, valdría la pena circunscribirnos a un debate quizá pues mucho más reciente, que tiene que ver con los últimos 40 o 50 años, en donde se dan grandes cambios políticos y económicos también, ideológicos, y que inician, pensamos nosotros, en los años 70, con autores quizá como Milton Friedman, ¿no? Con Irving Kristol,
que desde el conservadurismo, ¿no? desde la vertiente más conservadora y tradicional quizá del liberalismo, pues se abocan a cuestionar pues una serie de fundamentos, tanto del Estado llamado Providencia o del Estado de Bienestar, que existía, digamos, a partir de manera mucho más clara a partir, digamos, de la época de la posguerra, ¿no? Los años, la segunda mitad de la década de los 40 y hasta entrados los años 70. Y lo que pensamos nosotros, Gerardo y yo, era que valdría la pena, para poder acotar más el debate, la discusión y el análisis, centrarnos en esos momentos de cambio importante, en donde, en efecto, el propio liberalismo político y el liberalismo económico se ponen en tela de juicio o se busca de alguna manera replantear sus concepciones. Por una parte, el trabajo pues, muy significativo de Milton Friedman, que plantea el monetarismo como una alternativa frente a los estados de bienestar y una economía más proteccionista, y desde la óptica política, estrictamente hablando, pues esta famosa comisión trilateral que se constituye en 1974-75 y que origina también un vuelco respecto de cómo concebir al Estado-nación y las funciones, obligaciones, responsabilidades, la propia construcción institucional, procedimental, legal que debía tener. Y en aquella comisión, digamos, trilateral que se constituye, y por cierto, tanto el trabajo sobre monetarismo de Milton Friedman como el de la comisión trilateral se publican efectivamente en 1974. Entonces hay una coincidencia, entre comillas, coincidencia, digamos, y en todo caso podría verse también, digamos, como la necesidad de los grupos de poder político y económico de replantear esquemas que quizá ya no estaban siendo suficientemente de utilidad para estos propios grupos, ¿no? Entonces, la Comisión Trilateral, recuerden, sé que todos los que estamos aquí la conocen perfectamente, recordarán quienes la integraron, ¿no? Son o fueron politólogos y pensadores muy importantes de aquel momento, como Samuel Huntington, George Watanuki, Michel Crozier, ¿no? Que eran los, de alguna manera, ideólogos de Estados Unidos y del mundo occidental predominante, y desde esa óptica plantearon la reducción de los estados-nación para poder evitar una carga excesiva que tenían estos, decía el documento de la Comisión Trilateral, y descargarles de responsabilidad y empezar a aligerar, ¿no?, a los estados desde el punto de vista de una responsabilidad gubernamental y política, institucional. Y por otra parte, pues Milton Friedman también planteaba desde la óptica económica que valdría la pena quizá reconsiderar, ¿no?, si la economía tenía que ser una economía efectivamente proteccionista o una economía más de corte, digamos, de libre mercado, de apertura, ¿no?, de capitales, de flujo monetario mucho más libre, en donde hubiese, digamos, la apuesta sobre todo al mercado y no tanto a la participación directa del Estado en las directrices o en los lineamientos principales de la economía, ¿no? Era abrir a la competencia a nivel global la economía. Y del monetarismo, de estas tesis iniciales de Milton Friedman, por supuesto estoy tratando de resumir, no quiero meterme de fondo en el pensamiento de Friedman, pero resumiendo, pues ese esquema monetarista de alguna manera es lo que da pie hacia lo que conocemos actualmente como el neoliberalismo económico, ¿no? Es decir, esta fase neoliberal que abre la puerta, digamos, a una competencia mucho más intensa en el mercado y en donde los estados pierden cierto protagonismo en el ámbito económico, y que podríamos situar quizá de manera histórica como un acontecimiento, la llegada de Margaret Thatcher a ser primera ministra de Inglaterra, y desde luego también el arribo a la presidencia de los Estados Unidos de Ronald Reagan, ¿no? Estos dos son momentos también claves para podernos situar históricamente, temporal y espacialmente en lo que estoy tratando de narrar. Ubicándonos entonces en este contexto muy general, Gerardo y yo pensamos que valdría la pena reflexionar qué había sucedido en estos últimos años, ¿no? Digamos, en estos últimos 40 o 50 años, a partir de estos sucesos que estoy relatando,
y consideramos que hay fundamentalmente dentro de esta tradición de pensamiento liberal dos perspectivas que han sido determinantes para la concepción tanto de la vida política como de la vida económica, que por supuesto han tenido, como tienen las ideas, ¿no?, como tienen las ideologías también, pues efectos transformadores de la vida concreta, de la vida en sociedad, de cómo se estructuran las relaciones de poder, de cómo tienen efecto ciertas decisiones sobre la vida de las personas, etc. Una perspectiva es la neoconservadora, o llamada también nueva derecha, que en efecto es la que inicia, digamos, con Milton Friedman y Cristol, ¿no?, desde el punto de vista más económico, y quizá mucho antes también algunos de los representantes importantes del neoconservadurismo liberal, pues el Robert Nozick, y desde la perspectiva más que podríamos llamar de liberalismo progresista o de liberalismo igualitario, pues encontramos autores clásicos también como John Rawls, como Ronald Dworkin, como el propio Anthony Giddens, un poco más reciente, ¿no? Es decir, algunos sociólogos que plantean, y por supuesto antes, un autor determinante, del que ahora trataré también de hablar muy brevemente, que es Thomas Marshall, un sociólogo de la posguerra en Inglaterra, que tiene una tesis muy importante también e influyente desde esta tradición de pensamiento, digamos, del liberalismo progresista o del liberalismo igualitario, que es esta concepción, digamos, de la ciudadanía en tres vertientes: en la civil, en la política y en la social, a partir, digamos, de una reflexión histórica de lo que sucedió en Inglaterra fundamentalmente en el siglo XVIII, en los siglos XVIII, XIX y XX, ¿no? Que también en eso nos enfocamos mucho, Gerardo y yo, y creemos que es algo que vale la pena considerar cuando uno habla de democracia, de ciudadanía y sus derechos, y de las implicaciones que podrían tener en el mundo actual. Ahora, entonces, lo que hicimos es poner en discusión estas dos perspectivas, la tradición neoconservadora. En la práctica también lo podríamos vincular perfectamente con Thatcher y con Reagan, ¿no? Es decir, como dos actores determinantes para instaurar una serie de políticas ya en la práctica, y de donde luego se derivaría un documento también importantísimo, publicado en 1989, que es el Consenso de Washington, en donde se establecen, como todos sabemos, 10 puntos que marcan la vida económica, y desde luego con esa imbricación muy fuerte, y su influencia sobre la vida política, es decir, la economía sobre la política, marcando la pauta de manera muy significativa en los últimos 50 años de Occidente. Y aquí quiero también hacer este breve paréntesis: estamos hablando, Gerardo, de Occidente, ¿no? Es decir, no hablamos de otras latitudes, porque francamente yo por lo menos las desconozco, ¿no? Y sé que también Gerardo quizá tampoco es tan, no está tan especializado en otros lugares que no sean necesariamente Occidente. Y viendo esta discusión entre neoconservadores y liberales igualitarios, nos dábamos cuenta de lo siguiente: es decir, el proceso que inicia en los años 70 y 80, y esto por supuesto no es descubrir el hilo negro, ni mucho menos, hay una gran literatura sobre estos temas que han explicado este fenómeno seguramente mucho mejor que nosotros, pero nosotros notábamos particularmente que desde estas dos perspectivas lo que se daba era digamos, una discusión en torno a cómo entender la democracia por una parte y la ciudadanía. Es decir, dos conceptos claves en esta tradición, y por supuesto otros dos elementos significativos, previos incluso a de la concepción de la democracia y la ciudadanía, que son las categorías de libertad y de igualdad. Por una parte, la libertad, ¿no? Me refiero primero a estos dos componentes. La libertad desde el neoconservadurismo es más bien vista desde el neoconservadurismo, además político y económico. Desde el económico es más como trabajar por tu propio bienestar. Es decir, los neoconservadores ponen el énfasis en que la libertad se consigue o se da en el ejercicio mismo de tu capacidad de conseguir o construir tu propio bienestar. Mientras que los liberales
igualitarios sostienen que debe haber necesariamente una intervención del Estado, de las instituciones que protejan a aquellas personas que no necesariamente están en condiciones de poderse fraguar ellas mismas su bienestar, una mejor calidad de vida. Entonces, esto es un primer distintivo que nos parece significativo. Por una parte, el neoconservadurismo sostiene que las personas pueden y deben trabajar por su bienestar. Tienen esta frase, ¿no? los anglosajones, de work for your welfare, ¿no? Es decir, trabaja por tu bienestar. Es una máxima, digamos, del neoconservadurismo, sobre todo en el ámbito económico. Y repito, mientras que la tradición liberal progresista, en donde se adscriben autores como los que ya señalé, principalmente Giddens, John Rawls, Brian Barry, por supuesto también Ronald Dworkin, sostienen, insisto, que hay que recuperar una tradición que también existe en el liberalismo desde hace mucho tiempo y que reivindica la presencia y fortaleza del Estado como una instancia que debe garantizar ciertos derechos de ciudadanía, derechos económicos, derechos sociales, derechos del bienestar, para poder efectivamente cubrir, proteger a aquellos sectores de la población que eventualmente tuvieran problemas, digamos, para subsistir o para generarse beneficios suficientes para acceder a una calidad de vida. Ese es un primer debate en el ámbito fundamentalmente económico que se presenta de manera muy significativa a partir de los años 70 con los acontecimientos que ya referí. Otro segundo componente que tiene que ver con este gran debate en el ámbito liberal, pero ya desde una perspectiva más política, es la concepción neoconservadora pone el énfasis, y aquí pienso en autores quizá como el propio Samuel Huntington, como Robert Dahl, como el propio Joseph Schumpeter, en donde desde una perspectiva política, las personas en defensa de la libertad o en búsqueda de esta, lo que están o deberían de hacer es participar exclusivamente en un ámbito político electoral, partidista, en algo circunscrito a lo que desde la ciencia política se conoce o se denomina como régimen político, es decir, ese espacio del sistema político en donde se da una lucha por el poder y se establecen procedimientos y mecanismos para acceso a él. El neoconservadurismo menciona que la libertad es una libertad más bien entonces, yo diría de corte negativo, ¿no? Siguiendo Isaiah Berlin, ¿no? Es una libertad negativa que busca participar, sí, en el ámbito electoral, en el ámbito institucional, pero que además debe tener una protección del Estado. Es decir, el Estado debe garantizar de alguna manera que el individuo pueda ser efectivamente un individuo libre en esos términos, de no ser importunado, de no ser agredido, pero además también de tener la posibilidad, desde esa concepción del liberalismo político conservador, de participar exclusivamente en la vida que tiene que ver con una competencia electoral y partidista, del voto, no en otro tipo de esferas o en otro, digamos, o en otras variantes de la participación, de una participación comunitaria, de una participación mucho más deliberativa, mucho más activa, ¿no? Entonces, y por el otro lado, digamos, el liberalismo más igualitario, más progresista, plantea que la libertad debe de darse a partir de una libertad positiva, también siempre en términos de Isaiah Berlin, que significa más una capacidad de construcción de la autonomía, de la autogestión, de la posibilidad de vincularse con otros actores y salir, digamos, de esta situación de un individualismo posesivo, ¿no? Que se circunscriba únicamente a la defensa, digamos, de la vida privada o de los intereses privados y ubicada en el terreno de lo político en la participación electoral. Es decir, el liberalismo de otra naturaleza, más progresista, reivindica sí efectivamente las elecciones y los partidos y una democracia representativa, pero no necesariamente la contrapone con otro tipo de democracias o con otro tipo de
participaciones o de posibles, ¿no? Participaciones en la vida pública que podrían ser de diversa índole, participaciones en la comunidad, participaciones deliberativas y en procesos de toma de decisiones, participación también en la interlocución directa y en el acompañamiento y exigencia de cuentas hacia las autoridades, etcétera, etcétera. Ahí hay otro componente, digamos, que también nos importaba a Gerardo y a mí señalar y que de alguna manera consideramos que esta primera concepción, digamos, de la libertad, ¿no? En estos aspectos que he denominado ahora mismo, pues tienen su relevancia y tienen también un impacto importante en las concepciones que ahora trataré también de referir muy brevemente, que es la concepción de la propia ciudadanía. Ahora, en el otro gran pilar de la tradición liberal que existe en cualquiera de las distintas vertientes de pensamiento, digo, dentro de las distintas dimensiones del liberalismo, podemos efectivamente decir que la igualdad desde el conservadurismo está pensada o concebida más bien como una igualdad fundamentalmente frente a la ley. Es decir, hay una igualdad que reivindican los conservadores que tiene que ver con la ley. Es más bien legalista la concepción de igualdad. Si tú a un liberal conservador le preguntas qué entiendes por igualdad, inmediatamente se refiere a una, digamos, concepción de esta mujer esbelta, cubierta con un velo y que es ciega frente a la ley, ¿no? Es decir, lo cual es casi sinónimo, digamos, de objetividad, ¿no? De la ley frente a cómo juzgar a las personas independientemente de sus diferencias o de sus particularidades, trátese de raza, sexo, preferencias, etc. Mientras que la igualdad por parte, digamos, del liberalismo más progresista tiene que ver con una igualdad social. Es decir, es una igualdad de oportunidades, una igualdad de condiciones en donde todas las personas debieran tener la posibilidad efectivamente de insertarse a espacios donde pudieran obtener beneficios de vivir en comunidad, es decir, beneficios como derechos, digamos, traducidos en derechos, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a un empleo bien remunerado, el derecho a la seguridad social, a condiciones laborales apropiadas, en fin, a servicio, alcantarillado, luz, etcétera, etcétera, ¿no? Derechos socioeconómicos. Un liberal progresista concibe que la igualdad se fundamenta en eso, es decir, y concibe, y aquí introduzco rápidamente a Marshall también, como una, digamos, porque Marshall es un autor muy interesante que aborda efectivamente desde, les decía yo, desde los años 40, concretamente en 1948-49, en un par de conferencias que da en Cambridge. De ahí se deriva un libro clásico que seguramente todas y todos han leído, que es Ciudadanía y Clase Social, en donde establece, digamos, esta discusión que estoy intentando también poner sobre la mesa. Y que Marshall dice, bueno, en esta discusión de libertad y de igualdad, por una parte, dice Marshall, hay que reconocer que en efecto el capitalismo genera pues una serie de asimetrías sociales que quizá no está en el capitalismo, dice Marshall, la tarea de poderlos corregir. Y que entonces, frente a eso, intenta anteponer, ¿no? O contraponer, mejor dicho, la concepción de ciudadanía. Dice, si algo, él no reniega, buen liberal, no hay liberales que renieguen propiamente el capitalismo, sino que tienen estas dos perspectivas mínimas que yo acabo de señalar, y entonces Marshall, siendo un liberal progresista, lo que señala es, hay que entender el liberalismo económico ciertamente como un liberalismo, como una forma de economía que genera desigualdades, clases sociales, y las clases están en permanente conflicto dentro de ese esquema económico. Mientras que, por otra parte, dice Marshall, si algo puede hacerse, digamos, desde el ámbito de lo político para ayudar a corregir esas asimetrías, es pensar en la ciudadanía como una ciudadanía más bien de corte integral. Y cuando él hace esta referencia, que es algo que está, por supuesto, de manera, digamos, ampliamente desarrollada en el trabajo que presentamos Gerardo y yo, dice Marshall, hay que concebir para una ciudadanía integral
¿no?, que puede ayudar a corregir las asimetrías que genera el capitalismo mediante la construcción de clases sociales, hay que ayudar a corregir estas asimetrías propias del capitalismo desde el ámbito de lo político. ¿Cómo? Reconociendo que la ciudadanía, repito, es integral y se constituye por lo menos de tres grandes dimensiones. La esfera civil, que según Marshall se da en Gran Bretaña y en buena parte de Europa en el siglo XVIII. La dimensión política, que llegaría, digamos, fundamentalmente a Inglaterra y también a buena parte, digamos, de la Europa continental en el siglo XIX, con los derechos políticos, y finalmente los derechos sociales y económicos que se construirían bajo el amparo del surgimiento y consolidación del estado de bienestar en el siglo XX. Nuevamente, en esta parte del mundo, fundamentalmente. Es desde ahí, desde esa latitud, de donde Marshall está pensando, de donde está, digamos, ideando esta concepción de ciudadanía. Una ciudadanía que, dice él, debe de ser robusta, integral, en donde los derechos se piensen de manera inalienable, interdependiente, conectados, ¿no?, irrenunciables, por supuesto, y en donde pone una reflexión muy importante, digamos, también sobre el debate, que diría antes de Marshall no necesariamente estaba presente con esa claridad, y es que dentro del reconocimiento de esta integralidad de derechos debe haber siempre un basamento social y económico. Esto es, para que los derechos, dice él, aunque cronológicamente en su reflexión llegan primero los civiles, es decir, las grandes libertades, la libertad de pensamiento, la libertad de culto, la libertad de expresión, de reunión, de asociación, y luego los derechos políticos en el 19, aunque cronológicamente los civiles y políticos son primero, los fundamentales en la estructura de la construcción de ciudadanía son los derechos sociales y económicos, dice él, desde la tradición, repito, de un liberalismo igualitario progresista. Y entonces lo que dice es, solo en la medida de que se reconozcan los derechos sociales y económicos como el basamento fundamental de procesos de construcción de ciudadanía, es que tendremos efectivamente ciudadanas y ciudadanos capaces de ejercer la integralidad o la totalidad de sus derechos. Los derechos, dicho de otra manera, derechos económicos, perdón, derechos civiles o derechos políticos, sin la presencia, sin el reconocimiento, sin el andamiaje institucional, político, legal, no tendrían cabida o no podrían ser ejercidos debidamente. Son los derechos sociales y económicos en la perspectiva marshalliana fundamentales para poder tener ciudadanías robustas, sólidas, y que de alguna u otra manera permitan generar mecanismos que solventen o solucionen las problemáticas que se derivan de las clases sociales propias del capitalismo, en donde los ciudadanos son más bien vistos como individuos exclusivamente, ¿no? Y por tanto, es decir, tanto en el ámbito económico, ya decía, como en el ámbito de lo político, sin las posibilidades de interseccionarse o de vincularse con otras formas de participación, con formas, digamos, más integradoras, más de reconocimiento, más de bienestar, más de calidad de vida, más de reconocimiento, de construcción institucional y legal, decisional, de toma de decisiones también, para generar espacios que impacten efectivamente en la dignidad de las personas. El conservadurismo liberal no se preocupa de eso. Dicen, work for your own welfare, ¿no? Traducido literalmente, trabaja por tu propio bienestar. Tú trabajas por tu propio bienestar. Yo no te tengo por qué dar nada. De hecho, desde la tradición del liberalismo conservador, se dice, ¿no? Es decir, que si el Estado interviene generando políticas públicas sociales, de mejoramiento de calidad de vida, de inversión,
en la seguridad social, en el empleo, etcétera, etcétera, lo que se generará son ciudadanías dependientes, acostumbradas, digamos, a estirar la mano y recibir del papá gobierno, del papá Estado o de la mamá Estado. Es una concepción, ¿no? Y que, dicho sea de paso, y ya en este momento yo creo que me voy a callar porque ya también hay que darle paso a Gerardo. Yo puedo seguir aquí en el rollo, pero y una cosa que creo que es significativa es el asunto de que esta tradición, esta última, conservadora, dentro del liberalismo, ha sido ciertamente la hegemónica o la predominante. Y ahí sí yo me atrevería a generalizar. Es decir, en Estados Unidos, por supuesto, lo ha sido, en Europa, ¿no? Y en lo que se denomina también el sur global, ¿no? Es decir, ha habido también una imposición desde los centros de poder financiero, económico, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, en Washington, etcétera, ¿no? El propio gobierno británico, Francia, Alemania, pues desde ahí han tratado de alguna manera de imponer un modelo, este último modelo, lo he tratado de sintetizar, de casi caricaturizar, si ustedes me lo dicen, pero bueno, de alguna manera es el modelo, está presente, es el modelo que ha marcado la pauta en el desarrollo político de la construcción de las democracias, de las transiciones a las democracias en todo el mundo, la segunda ola, la tercera ola, en términos de Samuel Huntington. Es esa también la visión liberal más conservadora, es decir, de una democracia mínima, electoral, del voto de partidos, mientras que no son las democracias sustantivas que ponen el acento, digamos, en la construcción de ciudadanías robustas, integrales, ¿no? Y tampoco hay ciertamente la posibilidad hasta este momento de poder contrapuntear de manera sólida, importante, el modelo económico que ha prevalecido en los últimos 40 o 50 años también en buena parte del mundo, y que desde luego cada vez estos dos grandes globos o estas dos grandes esferas, la esfera política, ¿no?, y la esfera económica, pues están imbricadas y ciertamente hay, yo diría, quizá esto estará a debate, me interesará mucho escuchar también lo que dicen todos ustedes y Fabricio, pero hay desde luego, me parece a mí, una preeminencia, una prevalencia de la economía sobre la política. Las decisiones políticas están de alguna manera subordinadas en términos generales también a lo que deviene de los polos de poder económico, de poder financiero. Y se imponen en muchas ocasiones sobre la dinámica de las políticas. Y los políticos, en términos generales también, podríamos ir particularizando por región, por gobierno, son más bien gerentes de intereses financieros, económicos, de grupos muy claramente reconocidos en el mundo, y no son necesariamente políticos que estén respondiendo a intereses de la ciudadanía, generando procesos que pudieran efectivamente contemplar mecanismos, plataformas, instituciones, leyes que favorecieran la construcción de derechos integrales, civiles, claro, políticos, desde luego, pero también y fundamentalmente derechos sociales y económicos, que son ciertamente una dimensión descuidada de manera muy importante en los últimos 40 o 50 años y que han afectado, a diferencia de lo que algunos autores sostienen, que han afectado, desde luego, es decir, la debilidad de los derechos sociales y económicos, el descuido de estos derechos ha afectado también a las democracias. Parte del problema que hoy tenemos frente a nosotros en las democracias, y de esto ya nos hablará con mucho mayor precisión también Gerardo, en el ámbito, por ejemplo, latinoamericano, que fue la segunda parte, digamos, del texto y del trabajo que él y yo desarrollamos, era a partir de este marco que yo intenté reseñar, abocarnos a ver en una suerte de radiografía muy general lo que ha ocurrido desde esta concepción del liberalismo conservador en términos de derechos y de procesos de construcción de ciudadanía en la región de América Latina, que por cierto ha sido también una de las más golpeadas por esta visión, por esta concepción, ¿no? Es decir, es hoy por hoy la región del mundo más desigual
donde la riqueza se genera, sí, de manera importante, pero en donde se distribuye de peor forma. Entonces, bueno, yo aquí me quedo, les agradezco haberme escuchado y le cedo la palabra a mi colega Gerardo Covarrubias. Muchas gracias, René. Buenas tardes a todas y a todos. Un gusto compartir estos minutos. Sobre todo, recibir retroalimentación del artículo. Entiendo que ya les hizo llegar este borrador, René. Y seré breve. Y antes de iniciar, simplemente agradecerle también a Fabricio su tiempo. La verdad es que andamos un tanto con agendas saturadas. Incluso un poco la demora al inicio fue producto de estos tiempos cortos. Pero bueno, muchas gracias, Fabricio. Y la verdad es que ya con este contexto, que me parece bastante completo que da René sobre esta propuesta de liberalismo igualitario, ¿no? Y esta especie de genealogía cuyo ejercicio nos llevó a este momento en el que se queda René, pues creo que las transiciones democráticas en América Latina pusieron mucho énfasis en la democracia procedimental, ¿no? Y en ese sentido creo que hay un resultado satisfactorio en el entendido, o al menos también fue difícil, ¿no? Obviamente porque cada país de América Latina representa un riesgo en la interpretación, pero bueno, era una especie de soporte o de evidencia regional que nos permitiera entenderla como un bloque. Y en ese entendido, pues también fue a partir de datos secundarios, ¿no? Particularmente el Latinobarómetro y la ONU, que fuimos como dando esa evidencia a estos argumentos, ¿no? De esta transición, donde efectivamente pues estos regímenes transitan a una democracia procedimental, donde las elecciones están cuidadas, pero que tiene una contrapartida con la emergencia del neoliberalismo, ¿no? A partir del consenso de Washington, cuyos resultados pues son contundentes en el sentido de una precarización, ¿no? Y en ese sentido también un malestar o un desencanto con las alternancias o los tránsitos a los regímenes democráticos. En ese sentido creo que se puede argumentar en un primer momento un resultado favorable, ¿no? Para estas transiciones, en el entendido de la instalación de los derechos políticos electorales, insisto, y que de alguna manera se supuso, esto posibilitaría reconstruir o consolidar un Estado de Derecho que permitiera establecer estas garantías para el ejercicio no solo de los derechos civiles y políticos, sino también de los derechos económicos, sociales y culturales. Creo que ahí hay distintas experiencias a nivel regional, pero en el caso mexicano es claro que después de la alternancia política, el desencanto ha sido evidente y que creo que eso era lo que nos inquietaba, ¿no? Cómo estos resultados en materia material, económica, ponían en riesgo, ¿no? El propio régimen democrático, y los vemos obviamente en las encuestas del Latinobarómetro, ¿no? Cuando se pregunta si optarían por un régimen autoritario con tal de tener un mejor nivel de ingreso, un mejor nivel de acceso a consumo, pues la gente dice sí, ¿no? Con un porcentaje interesante o sugerente al respecto. Y bueno, básicamente integramos, mejor dicho, algunas de estas evidencias, como es la satisfacción a la democracia, ¿no? En un lapso de tiempo del 95 al 2018, con los datos del Latinobarómetro, donde vemos que la insatisfacción va creciendo, y la satisfacción, pues, la satisfacción decrece y la insatisfacción crece, ¿no? Ahí hay no es una correlación, pero sí hay datos que sugieren que esto es progresivo, ¿no? Que a partir de estas transiciones el régimen está puesto en duda, hay una crisis de representación evidente y la gente se siente incluso molesta, ¿no? Hay un malestar que básicamente genera esta sensación o esta percepción donde los gobiernos no representan debidamente los intereses ciudadanos y gobiernan para unos cuantos. Esto se ve claramente reflejado también en estos datos de Latinobarómetro, ¿no? Particularmente en el apartado de se gobierna para unos cuantos, ¿no? Grupos poderosos en su propio beneficio, y que pues básicamente a nivel regional casi 8 de cada 10 personas dice que se gobierna para unos cuantos. Estas series también son interesantes porque nos permitieron
identificar algunos países que están particularmente molestos con el régimen democrático o con estas transiciones o con los resultados de estas transiciones y que no necesariamente, digamos, tenían una situación precaria en cuanto a producción de la riqueza, como es el caso de Brasil, México. Y que se identifica básicamente, ¿no?, con estos tres países, Paraguay, México y Brasil, como los más, o mejor dicho, con aquellos que consideran que se gobiernan para unos cuantos, ¿no? Brasil con 9 de cada 10, México con 88 de cada 100 y Paraguay con 87. Y bueno, un poco en esa línea estuvimos, claro, esto es, insisto, era un ejercicio porque yo tampoco soy experto en Latinoamérica, de hecho por eso invitamos a Fabricio, que sí es egresado de estudios latinoamericanos, ¿no?, para que nos leyera y nos sugiriera, y como este borrador eventualmente tenemos la intención de que se publique, pues este es un ejercicio de privilegio poderles escuchar y escuchar a Fabricio. Bueno, en ese sentido, estos datos secundarios, pues, dieron nos señalaron algunos puntos interesantes, ¿no? Bueno, ya lo señalaba René, el tema de la desigualdad, ¿no? La región del planeta más desigual, ¿no? Y no necesariamente la de menor ingreso. Y se ve también en el Producto Interno Bruto en conjunto de América Latina, ¿no?, como tiene un crecimiento mediocre, ¿no?, en los últimos 10 años, ¿no?, en los últimos 15 años, que obviamente es insuficiente para poder generar una distribución que implique pues el ascenso de algunas clases. Obviamente esto a nivel país es distinto, pero también es el tema de la pobreza, ¿no? Y que, pues bueno, todos ustedes me imagino lo saben. Y también el tema de los homicidios, que curiosamente Brasil y México también presentan estos altos índices de homicidios en América Latina. Y bueno, ahí se agregan, ¿no?, Colombia, Honduras y Guatemala. Y ahí quisimos nada más como señalar o apuntar más bien, ¿no?, esta eventual correlación. Y obviamente con los índices Gini, etcétera, etcétera. Y en este sentido creemos que estas sociedades de la región latinoamericana, que se autodenominan democráticas, pues presentan estas contradicciones entre el reconocimiento formal de los derechos y su incapacidad para ser ejercidos a cabalidad por sus habitantes. Obviamente es un temazo pero lo que apuntábamos era un tanto esta discusión, ¿no?, del ciudadano de jure y el ciudadano de facto. Y nuestra propuesta, ¿no?, es este modelo dentro de incluso esta propia tradición liberal, ¿no?, una reforma, una modificación que ubica los derechos sociales como a la inversa, ¿no?, el punto de partida para la construcción de ciudadanía y obviamente de un cambio político. Y bueno, quizás ahí sí tienen acceso al documento, al texto, al borrador. Nos pueden señalar, sería de muchísima utilidad. Yo, con esto es básicamente lo que apunto, es simplemente mostrar con algunos datos secundarios a algunas de las afirmaciones que hacemos en la primera parte, ¿no?, y que nos permiten apuntar ya a una discusión más aterrizada de lo que está sucediendo a nivel regional, y que obviamente lo interesante después sería hacerlo también a nivel de cada país o incluso a nivel, pues sí, de bloques, ¿no?, comerciales o de bloques histórico-culturales. Bueno, pues eso. Muchas gracias. Estamos atentos a sus comentarios y a los argumentos, mejor dicho, a lo que nos va a compartir Fabricio. Gracias. Muchas gracias, Gerardo y René. Entonces ahora pasamos la palabra a Fabricio, pero antes de esto, permítanme presentarlo. Es que estoy estrenando computadora nueva y... Ok, ya. Fabricio Lorusso es maestro y doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM. Es académico de tiempo completo en el Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de la Ibero León. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores y de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato. Es coordinador del Cuerpo Académico en Desigualdad Social. Sus líneas de investigación y incidencia son sobre la desaparición y búsqueda de personas en México y Guanajuato, la formación y historia de colectivos de familiares y movimientos para la verdad, la justicia y la memoria,
y la violencia en el contexto de la globalización y el neoliberalismo. Pues bienvenido, Fabricio, y adelante. Muchísimas gracias por la invitación, por compartir el espacio. La verdad que son temas y debates desde siempre interesantes y complejos, no solo desde Europa, que es mi territorio de origen, cuando menos, sino aquí en México y América Latina, que es mi territorio de adopción, sobre todo por los posgrados y por los temas que trato, sobre todo en la docencia, ¿no? Por eso en la investigación ya son casi que microhistoria, ¿no? Historia del tiempo presente. Sin embargo, tanto ¿no? en mis trabajos de la UNAM, maestría, doctorado en estudios latinoamericanos, eran básicamente sobre temáticas entre la historia económica y las relaciones internacionales, ¿no? Que son un poco los enfoques con los cuales leo acá, y la parte politológica, ¿no? Entonces, un poquito como justificación de los temas, en que también trabajé mucho la americanización de los posgrados en América Latina y entonces la influencia del pensamiento, digamos, del neoliberalismo, para poner una etiqueta, pero digamos, de diferentes corrientes economicistas e individualistas en la formación de la élite latinoamericana, ¿no? Que es otra parte ideológica. Y entonces, bueno, es con gusto que leí el trabajo, lo habíamos trabajado también en el cuerpo académico, ahorita como que también hubo avances, y anoté una serie de cosas que se van en realidad a reconfigurar, porque pues claro, con las exposiciones y también la de René, la de Gerardo, pues hay algunos cambios y aparecen con más claridad los temas. Yo creo que hasta en la misma exposición que en las partes todavía del artículo, que entiendo que se está terminando, ¿no? De trabajar, entonces todavía hay margen. Y otra cosa, pues también yo me dejo llevar por la pasión, es decir, por los temas que detecto ahí y que no necesariamente pueden estar en un plan de un artículo, ¿no? También hemos comentado pues el libro que coordinó René en el cuerpo académico, ¿no? Crisis política, autoritarismo y democracia, en donde se ahonda en muchos casos y muy a fondo en casos latinoamericanos, y René tiene el caso de México, ¿no? En que también se visualizan las temáticas que preocupan acá, aparte de otros trabajos, ¿no? Pero ese lo digo porque especialmente lo hemos comentado, ¿no? Entonces, se me hace un tema muy, muy importante por un lado, el rescate del enfoque igualitarista que quedó como minoritario dentro de la tradición liberal. Por un lado, veo que la mayoría de la tradición liberal de referencia es tradición occidental, europea o anglosajona, y que tal vez desde América Latina también no se podría ahondar en las recepciones o bien en la generación también autóctona. Pero eso lo podemos ver quizás más en la segunda parte. Eh, y quizás, pero pensaba desde la primera parte también repensar la tradición liberal desde el enfoque igualitarista también puede destacar, ahí se pueden destacar, me parece, las diferencias con el otro enfoque que bien claramente aparecieron en la presentación y con el neoliberalismo como tal, como corriente compleja, porque es ideológica, contiene economía, contiene antropología, contiene muchas disciplinas, ¿no? Entonces quizás el posicionamiento quedaría ahí más claro. Y un poquito, que lo veo después, pero pues, ahorita se conecta, cuando hablamos de las corrientes en Estados Unidos, sobre todo, a veces en América Latina necesitan un poquito de nota, de traducción, ¿no? Los neocons o neoconservadores, que son los conservadores en lo social, en lo político y en lo económico, en que no necesariamente todas son corrientes neoliberales, sino que hay hasta anarcoliberales o libertarias, como le llaman ahí, que colindan con el anarquismo, ¿no? En algún sentido. Y por otro lado, la parte que ellos llaman liberal o liberal, en inglés más bien, como a la Hillary Clinton, ¿no? Por decir, que en realidad es neoliberal, ¿no? También en lo económico, con un cosmopolitismo y una
digamos, visión social más progresista, pero que no deja de ser meritocrática, falsamente meritocrática, podríamos decir, porque luego ahí hay que discutir cómo funcionaría esa meritocracia, así llamada, en un contexto de fuerte desigualdad, que es justo el planteamiento acá. Otro tema macro que me gustaría discutir, y luego paso un poco a los detalles, macro, es decir, que siempre me ha apasionado, es, o sea, aquí me surgieron dos. Uno que es más podrían ser dos dudas, ¿no? O preguntas. Una es por qué no utilizan o no manejan en el propio artículo y también desde América Latina el término de, o sea, han dado esa discusión de derechos humanos, además de ciudadanía, porque básicamente marcan la misma historia que igual desde esa parte de las ciencias sociales vemos en los derechos humanos, los llamados de primera generación, civiles, políticos, luego un camino muy europeo, claro, ¿no? Pero también americano, pero los derechos sociales y económicos y luego los de tercera generación también, ¿no? Entonces, no, era una curiosidad que detecto allí, que ha sido una elección o si en ese término no se utiliza. También hay mucha lectura y mucha literatura justo sobre las contradicciones del neoliberalismo, del neoconservadurismo o de la nueva derecha de Reagan en adelante, y también la versión latinoamericana, adoptada desde dictaduras inicialmente, ¿no? Que aquí tiene como otra historia, esa penetración del neoliberalismo, el neoconservadurismo, ¿no? Que empezó justo bajo regímenes militares, pero digamos, pues en ese camino tiene referentes latinoamericanos, a eso me refiero, y se han señalado en literatura la contradicción entre el respeto de los derechos humanos y el mismo modelo neoliberal como tal, ¿no? Que básicamente lo predica y usa los derechos humanos y ese repertorio para su fin, también lo incorpora ideológicamente, pero básicamente es contradictorio, ¿no? Entonces, bueno, esa es una primera cuestión. Otra que también es de mi interés, un poco por quizás seguir esa tradición, podríamos decir que europea, que es la de la socialdemocracia, ¿no? En la cual también adscribiría a Giddens, por ejemplo, y a otros teóricos que colindan con el liberalismo no libertario, liberalismo igualitario. Entonces, ahí, ¿qué diferencias verían ustedes, no? Se habló de un enfoque totalmente individualista por un lado, otro de igualdad de oportunidades, el enfoque de capacidades, ¿no? Y de inclusión en el sentido del liberalismo. Y por otro lado, ahí le veo en la socialdemocracia un empuje hacia la igualdad de resultados también, ¿no? O sea, una intervención, claro, todavía más activa del Estado en la economía y en varias esferas, tal vez, pero con un estado del bienestar rigurosamente o teóricamente universalista, ¿no? En ese sentido, entonces que hace un paso más todavía hacia que el liberalismo igualitario, pero queda como pregunta parte del debate, ¿no? Y en que quizás en la versión latinoamericana ha predicado, no siempre lo ha hecho de la manera más democrática o correcta, podríamos decir, pero bueno, no es moralmente correcto, no, pero digamos, me refiero a ejercicios en la socialdemocracia o en el progresismo latinoamericano que va hacia regímenes también de otro cuño, ¿no? Pues que se llaman algunos populistas o así más radicales, pero sí de ejercicios que es una democracia que no se trata mucho aquí, pero que me parece importante, democracia directa, de órganos intermedios, comunitarios, locales, indígenas, étnicos, plurinacionales, ¿no? Reconocimientos de esos gobiernos llamados, ¿no? Con la etiqueta progresistas del siglo XXI, ¿no? Que tuvieron muchos matices, pero que básicamente reivindicaban o aplicaron, cuando menos, cierto criterio de redistribución, aún manteniéndose dentro del sistema vigente, y niveles locales o autogestionados de toma de decisiones, la democracia participativa, ¿no? En que hay una esfera política que trata de reivindicar y a veces lo logra una superioridad sobre la hegemónica esfera económica, que también es lo que mencionaba René, ¿no? En que el neoliberalismo dio ese vuelco respecto del liberalismo clásico, que no preveía la esfera económica o del mercado como superior, ni moralmente, ni políticamente, al poder político y a los derechos
finalmente después de ciudadanía, ¿no? Entonces, bueno, el tema de derechos humanos, el tema de colindancias o contrastes con la socialdemocracia y en América Latina con las versiones que para mí quedaron todas, quizás salvo otras ya versiones muy autoritarias que ya no son ni socialdemocracia, claro, de Venezuela o Nicaragua, ¿no? Pero que quedaron en experimentos y regímenes hasta funcionales en otros países, como una socialdemocracia hasta más radical que el concepto clásico que tenemos, podríamos decir, en Europa, ¿no? Entonces, eso me parece dos debates emergentes ahí. Sin posible leer todo por el tiempo, etcétera, que lo puedo mandar a Gerardo, a René, lo que anoté, todavía como muy borrador, ¿no? Y impresiones también, pero sí, quizás se extraña un poco la parte latinoamericana, un estudio de caso que diera cuenta de lo que en la primera parte más teórica, desde el debate clásico, se explica, ¿no? Entonces, Latino Barómetro y las fuentes latinoamericanas son de percepción, pero yo creo que habría un argumento más fuerte con indicadores concretos relacionados con esos aspectos o los tres pilares, cuando menos Estado, democracia y ciudadanía, con algo más, a lo mejor una revisión de la literatura, no hay que hacerlo, porque creo que hay bastante, pero se podría hacer una síntesis o un estudio de caso en el tiempo, por ejemplo, en el tiempo reciente, o contrastando, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Brasil con tres momentos radicales en los últimos 20 años, ¿no? Desde esos gobiernos progresistas, socialdemócratas, avanzados con un plan todavía, con un neoliberalismo presente y hegemónico, pero matizado con un retorno del Estado, etcétera, con Lula y Dilma, pero luego una cesura, un corte brutalmente neoliberal con Temer, hasta más que con Bolsonaro, y luego con un bolsonarismo, ¿no? No lo vamos a explicar aquí, pero lo tienen en el volumen que coordinó René, por ejemplo, así muy bien detallado, y con las expectativas o el debate de regreso, por ejemplo, ahora de Lula, ¿no? Pero sin personalizarlo, podría ayudar un estudio de caso, ¿no? Está el de México, está el de, que también tiene justamente al revés, si quieren, pero contemporalmente, pero planteamientos de ese tipo con sus peculiaridades, que entonces puede ayudar más, yo creo, que la parte panorámica general, que sí es necesaria, pero daría más contundencia. Entonces, eran estas algunas ideas, hay bastantes más, estoy viendo solo si ahí me dicen, pero déjame ver solo si había algo que no quería yo dejar al lado, aparte de las dos cosas principales ahí y del estudio de caso, los términos, quizás las nuevas derechas, etcétera. Es que hoy en día igual nueva derecha a veces me causa confusión, aunque sé que se podía llamar la New Right en la época de los 80s. Hoy la nueva derecha, por ejemplo, allá en Europa es la nueva derecha llamada populista, ¿no? Que gobierna Italia, por ejemplo, Vox, todo eso. Pero bueno, entiendo que son términos que según el lugar y el tiempo se cambian y reciclan. En el debate americano o norteamericano creo que sí quedarían como más claros que en términos del debate occidental. Finalmente, y es el tema eterno, ahora que menciono lo occidental, también lo había apuntado aquí, que tanto y que no necesariamente se tiene que dar ese debate en un artículo, aunque se podría quizás mencionar o resumir, pero no sé si es objeto de esto, que tanto entra el debate liberal latinoamericano y con socialdemocracia, etcétera, o se autoconcibe en términos occidentales o no, justo por el uso de los autores, ¿no? Pero bueno, ya no, sin ahondar muchos, que son temas que dan para mucho tiempo, que lo podemos hacer también en otro espacio, pero dejo aquí y muchas gracias de nuevo por el... Sí, gracias, Fabricio. Y bueno, más adelante en el diálogo también puedes volver a participar. Bueno, pasamos la palabra a René y Gerardo para que respondan los comentarios de Fabricio. Y bueno, les pido a los demás que vayan pensando en sus preguntas y comentarios porque después de la respuesta de ellos, pues vamos a abrir el micrófono a los demás.
Sí, empiezo yo, Gerardo, sí, sí. Bueno, en realidad yo quisiera simplemente hacer como una precisión. Este es un texto el que nosotros ya les compartimos, el de Rutas y Enclaves, del debate liberal sobre Estado, que ya se publicó inicialmente, lo publicamos Gerardo y yo en un libro que coordiné junto con Gatica y Sanz, titulado Derecho, Estado y Poder. Pero efectivamente hoy estamos profundizando, ¿no?, en algunos aspectos, digamos, del texto que se publicó originalmente como capítulo, para incorporarlo o para mandarlo más bien a alguna revista especializada, ¿no? Y desde luego la finalidad también de presentar aquí en este seminario nuestro trabajo, pues es que pueda, como ya sucedió con el caso de Fabricio y con lo que ustedes también nos digan, pues enriquecerse y tomar en consideración, ¿no?, algunas observaciones que podrían llevarnos a mejorar el trabajo. Y también agradezco la lectura de Fabricio de un texto que coordinamos junto con mi querido colega, que por cierto está aquí también presente, Darío Salinas, que se llama Crisis Política, Autoritarismo y Democracia, que salió efectivamente publicado por Siglo XXI el año pasado y que lo presentamos también con Gerardo y Fabricio y con algunos otros colegas de la Ibero León, ¿no? Entonces, bueno, quería solamente hacer esa aclaración y pues también decirle a Fabricio que me parece muy importante y pertinente lo que está señalando. Sí creo que deberíamos de haber recuperado, si pensábamos aterrizar nuestras reflexiones en América Latina, teníamos efectivamente que haber recuperado una tradición liberal que existe en América Latina, que tiene sus particularidades y esa es quizá una tarea todavía pendiente, ¿no? Hay pensadores liberales muy interesantes que aportan en estas dos discusiones, tanto en la democracia y ciudadanía como en lo referente al Estado, ¿no?, y la importancia de este. Entonces, ahí debemos, efectivamente, nos posicionamos más bien casi como por inercia desde una tradición liberal más europea, anglosajona, y por eso dejamos fuera, ¿no?, una discusión que es muy importante también desde el liberalismo latinoamericano, que, repito, existe, ¿no?, y que tiene, y ha dicho muchas cosas desde hace ya un buen tiempo, ¿no? Uno de los especialistas sobre algunos de estos aspectos, pues es precisamente Darío, ¿no?, también, que nos acompaña aquí, ¿no?, y que a lo mejor en su intervención él podría ayudarnos a profundizar un poco en estas tradiciones y en el manejo que sé que tiene además de varios autores. Otra parte que creo que también vale la pena señalar de los comentarios de Fabricio es que sí creo que hay una diferencia entre los derechos humanos y los derechos ciudadanos. Es decir, los derechos humanos hablan de una universalización de estos, ¿no? Es decir, de una concepción universal de los derechos de las personas por su condición de ser humanos. Es decir, esa sola condición determina de alguna manera su adscripción a esta visión de los derechos, mientras que los derechos de ciudadanía más bien se construyen a partir también, y que era la intención de Gerardo y mía, de un proceso sociopolítico que va instituyéndose, ¿no?, a través de la construcción de Estados-nación. Es decir, no quiero decir que los derechos humanos no tengan vigencia dentro de los Estados-nación, por supuesto que la tienen, pero su visión no parte de la existencia o no de un Estado-nación, sino de la condición de humanidad. Mientras que los derechos humanos se circunscriben, crecen y se alimentan de la existencia de una comunidad política llamada Estado. Es ahí, en el marco del Estado, que crecen, ¿no?, los derechos de ciudadanía, que yo diría incluso en una perspectiva podríamos subsumirlos a los derechos humanos, es decir, porque los derechos ciudadanos son derechos limitados a una adscripción, a una membresía, ¿no? Esa es la visión y la definición misma de los derechos ciudadanos, se adscriben a una membresía, a un reconocimiento, a una identificación respecto de una comunidad política, mientras que los derechos humanos no tienen nada que ver con si eres indio, si eres mexicano, si eres chileno, si eres ruso, etcétera. Simplemente tiene que ver con tu propia condición de persona, de ser humano, ¿no? Entonces, y esa es una disyuntiva cuando uno habla de derechos que siempre está presente, ¿no? Te vas por la línea, digamos, de los derechos ciudadanos o por la vía de los derechos humanos. En esta ocasión, Gerardo y yo optamos por reconocer esta discusión estrictamente de los derechos
los derechos ciudadanos. Y creemos también, ¿no? Esto también lo decía Fabrizio y a mí por lo menos por supuesto que es algo que yo he trabajado en otros momentos. Soy un fuerte crítico de la visión más tradicional, más clásica del liberalismo respecto a la democracia. Yo siempre he sostenido que esta visión de la democracia como una democracia mínima, como una democracia de construcción de régimen, de derechos políticos básicos, de elecciones, de partidos, es útil, es interesante, y hasta este momento me parece que no se puede descartar en tanto que las democracias representativas son las democracias realmente existentes, son las democracias que nos rigen, y en ese sentido no podemos obviar, no podemos eliminar digamos, estos componentes, ¿no? que tienen que ver con la democracia representativa, pero por supuesto el debate, cuando uno habla de democracia, me parece que tiene que correr más bien por otras vías y abrirse, desde luego, a concepciones de democracias sustantivas, de democracias radicales, de democracias de conflicto, de democracias sociales. Es decir, hay una vastedad, ¿no?, inmensa de concepciones y de nuevas, digamos, ideas o perspectivas de lo que debe ser la democracia y cómo mejorar efectivamente esa crisis de la representación que está hoy muy presente y que afecta al núcleo directamente de lo que es la representación, ¿no? Es decir, hay una representación rota, ¿no? Y hay una, digamos, pues sí, fragmentación, ¿no? O entre dos esferas, la esfera ciudadana y la esfera político-representativa. Esas dos esferas están encontradas, están rotas, están escindidas, y desde luego obligan a replantear, a repensar lo que es la democracia realmente existente, la democracia vigente, ¿no? A partir de otras ideas. Y yo diría incluso no solamente desde las discusiones anglosajonas o europeas, sino también desde las tradiciones latinoamericanas ¿no? de los grupos, digamos, originarios de América Latina, que tienen también, ahí está el caso de Cherán, ¿no? Por poner un caso, digamos, emblemático en México, que ha cuestionado de manera muy clara, ¿no? Y de facto, la posibilidad de construir alternativas distintas a las democracias representativas, o tenemos también, desde luego, los 6 municipios, ¿no?, que abarca el posicionamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el sudeste mexicano. En fin, hay emergencias ya muy localizadas en México, en algunas regiones de América Latina, que hablan de alternativas, no solamente desde el punto de vista teórico, sino práctico, de cómo poder aterrizar nuevas realidades políticas de organización política, social, ciudadana, para, de alguna manera, corregir esas enormes asimetrías que se producen, no solamente bajo el modelo económico del que ya hablamos un poco, sino también del modelo político, que están muy interceptados, ¿no? Que están muy unidos uno con el otro. Yo ahí lo dejaría para darle cancha también a Gerardo y luego a nuestros colegas. Gracias, René. Sí, ahora que lo planteaba Fabricio, creo que tendremos que tomar una decisión estratégica en el sentido de si integramos quizás a manera de síntesis, ¿no? En el caso mexicano, porque aparte es riquísima la tradición liberal acá en México en el propio siglo XIX, ¿no? Los ejercicios que hace Escalante, pues me parecen referentes, y no solo él, sino muchos otros historiadores y sociólogos. Quizás ahí podemos hacer también como una suerte de síntesis, genealogía, para dar pie luego ya quizás al caso mexicano o nos vamos al latinoamericano. Eso es algo que hemos estado también platicando, pues por la misma dificultad de la generalización, ¿no?, que implica una generalización. Pero me parece pertinente, Fabricio, el tema de la tradición en la región, ¿no?, y cómo poderla integrarla. Y pues bueno, creo que René ya te respondió a lo otro. Quizás ahí lo de la socialdemocracia también podremos pensarlo, quizás conectándolo o también haciendo una manera. Lo que no queremos hacer tampoco es quedarnos en el ejercicio de debate teórico,
sino aterrizarlo, ¿no? A comunidades e incluso a una propuesta, pero obviamente tocando tierra, tocando piso, con datos, que nos digan. Y la verdad es que ha sido interesante porque han salido simplemente los datos secundarios, cuestiones sugerentes, ¿no? Como el tema de los homicidios y la crisis de representación, que aventurándonos un poco veíamos ahí una probable relación, ¿no? La verdad es que todavía no lo exploramos a fondo, pero creo que el texto creo que puede dar para mucho, pero también como es tan amplio, a veces, por ejemplo, esto que nos pasó, la verdad es que no lo habíamos pensado, ¿no? De, pues, hacerlo a nivel regional y liberalismo. En fin, eso, gracias, Fab. Bien, entonces abrimos a todo el público aquí en Zoom para preguntas. Si pueden levantar las manos usando el app de Zoom. Y bueno, también tengo una pregunta aquí de Relly por el chat. Entonces, si me dejan leer esta pregunta y luego pasamos la palabra a Darío. Entonces, Areli dice, bueno, tiene problemas de audio, entonces hace su pregunta en el chat y dice, en el esquema de análisis que presentan, ¿en dónde quedan las comunidades políticas surgidos al margen del Estado, como comunidades zapatistas o los miembros del autogobierno de Cherán, etcétera, los cuales le dan vuelta a conceptos como ciudadanía y ciudadanía étnica, etcétera? Bueno, no sé, tal vez podemos juntar 2 o 3 preguntas. Entonces, tenemos esta y Darío, adelante. Brenda, sí, ya está. Hola a todos, hola a todas, muchas gracias. Quiero expresar primero que nada mi complacencia por este espacio. No quiero hacer una pregunta, quiero expresar algunas inquietudes. Gracias, Roger, por este espléndido espacio. Gracias, René, por la convocatoria nuevamente para seguir nuestra línea de discusión, y aprecio también una vez más la presencia de Fabricio Lorusso y Gerardo Covarrubias en este importante evento académico de nuestro departamento. Yo me hacía la pregunta, voy a reaccionar en base a lo que se ha expuesto aquí. No tengo el manuscrito, sé que es la línea de una continuidad, de una continuación de un trabajo previo, pero voy a reaccionar sobre lo que se dijo y lo que está sobre la mesa. Me hacía la pregunta mientras escuchaba estos temas, estas aristas fundamentales del debate económico y político del sistema, ¿por qué estar reeditando algunos ejes que fueron fundamentales en décadas pasadas? ¿Por qué? Y tengo, René, Fabricio, Gerardo, una idea o una preocupación en mente. Yo creo que hay un importante malestar en el desarrollo de la política contemporánea y también en las colindancias de su debate, un enorme malestar, una enorme ratificación de la insuficiencia que nuestras respuestas son frente al enorme problema que significa hoy reestudiar el Estado, reestudiar la democracia. Tengo esa hipótesis en la cabeza que yo creo que está detrás, y eso también de alguna manera puede ser este hilo conductor que se señala o que ustedes señalan en alguna parte de la discusión cuando dice hay una larga tradición liberal. Sí, pero también hay una larga tradición de lucha antineoliberal. Y me parece que ese juego de tendencias y contratendencias resulta absolutamente indispensable. Creo que Gerardo lo insinuaba y creo que Fabricio también en un filo de su intervención. Y eso me parece que sería una lectura bastante aterrizada frente a los problemas contemporáneos, no solo del debate académico, sino del debate político, especialmente en países como los nuestros. En segundo lugar, quiero subrayar la importancia de volver a mirar estas dos grandes vertientes, la trilateral y el papel de Milton Friedman en la reestructuración sistémica de la sociedad moderna.
Todos sabemos que Milton Friedman fue un visitante y la anfitrionía correspondió a Pinochet en 1975. Entonces, y no es un hecho casuístico, es un hecho extraordinariamente importante porque después de esa visita se ratificaron las formaciones en la Escuela de Chicago que tuvieron una enorme responsabilidad en reestructurar la sociedad más privatizada de América Latina, Chile. Junto con esto, tengo en mente una entrevista que se le hizo a Margaret Thatcher el primer año de su gobierno en 1979. Ella estuvo prácticamente junto con Pinochet y con Reagan durante toda esa década. Fue hasta pero en el primer año, 1979, le preguntan, señora Thatcher, ¿qué piensa usted de la sociedad actual? Entonces Thatcher dice, la sociedad no existe, existe el individuo. Para mí eso fue una clase magistral de teoría política. Porque finalmente, ¿qué es el individuo? Es el ejercicio de la libertad en su versión decimonónica. Y el nuevo Leviatán, es decir, el mercado, que tendrá que pugnar como reestructuración de fuerza frente al Estado, es lo que garantiza esa libertad. ¿Libertad para qué? Libertad para elegir entre desiguales. Entonces señalo esto, René, porque me parece muy importante que el mayor triunfo de este liberalismo decimonónico en nuestra región está en el campo político e ideológico. Sin duda que hay que revisar las medidas económicas, el entramado de las políticas económicas y por dónde se ha enrumbado esta llamada transición tan anodina en nuestros países. Para no ir tan lejos, lo que después viene es una transición conservadora en manos del panismo, en el caso de México, y una transición de baja intensidad que para el transitólogo más importante de nuestro tiempo, justamente ha sido la experiencia chilena. Cuando O'Donnell dice, veo en Chile, que vivió mucho tiempo en Chile, una transición hacia la democracia de baja intensidad. Entonces, producto de esto, me parece que es la crisis que actualmente estamos viviendo, o resultado de este enjambre de corrientes, de debates y de prácticas políticas, y además, hoy día, bajo la amenaza, en algunos países, o en todos nuestros países, una amenaza de una involución mucho más radical después del experimento neoliberal. O sea, Ecuador, Brasil, no son un juego de niño. Es decir, es el asomo del neofascismo cuando justamente hay una nueva crisis del modelo neoliberal que ha prevalecido prácticamente durante 4 décadas. Estos 40 años que preocupa a René. Hasta aquí ya llegaría y me complace este debate, esta discusión, porque yo creo que es necesario frente a los grandes problemas de la democracia en nuestros países. Muchas gracias. Propongo que ahora con esta pregunta de Arely que leí y el comentario de Daría, que regresamos la palabra un momento a René y Gerardo para que responden y luego seguimos con otras preguntas. ¿Quieres ahora empezar tú, Gerardo, y luego te sigo? Sí, claro. Bueno, respondiendo a Arely, creo que te habías adelantado con tu intervención anterior, ¿no? Respecto a este tratamiento. Yo creo que tanto el espíritu de esta reflexión y este acompañamiento que hemos tenido, que parte del trabajo de la tesis, busca llegar o hacer esta especie de rastreo, que en una primera parte fue un tanto desde la teoría política y la filosofía, luego lo estamos haciendo desde la sociología, y de alguna manera creo que vamos a aterrizar en temas de derechos, pero también en temas, pues, de estudio de comunidades y estudio de democracia directa. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que lo que apunta Arely, que ya también decía René, esta generalización en la presentación del texto en primera instancia ha ido evolucionando y nos está permitiendo asumir la complejidad y decidir desde dónde queremos partir para, como bien decía Darío, ¿no? Estudiar el Estado y la democracia y obviamente la ciudadanía en nuestra región, y quizás sí, algunos casos, no sé si nos va a dar para mucho, pero pues, al menos el caso mexicano, ¿no? Y seguir
teniendo la posibilidad de dar algunas respuestas o algunas, bueno, no sé si respuestas, pero sí problematizar, ¿no? Lo que está sucediendo. Y yo sí creo, porque en la presentación, no recuerdo, René, si fue de este texto o del anterior de Poder, Estado y Derecho, cuando participó Pierre Gaussens, me llamó mucho la categoría de revolución conservadora, ¿no? Y que de alguna manera la describe muy bien Pierre en Ecuador, y que quizás puede ser una categoría que podamos integrar adelante respecto a este riesgo que corren, ¿no?, las democracias cuando no dan resultados o cuando el gobierno y el desempeño institucional no son lo suficientemente capaces, ¿no?, de contener un malestar que va creciendo, ¿no?, y que va a detonar en lo que está pasando en Perú ahora mismo, ¿no? O, en fin, creo que por ahí va. Y sí, bueno, yo lo dejo ahí porque si no me voy a extender. Adelante, René. Gracias. Gerardo, un poco contestándole a Arely, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, ¿dónde dejamos nosotros? No era, en efecto, el interés de este trabajo, el propósito de este trabajo, abordar algunas otras alternativas, digamos, de construcción de comunidades políticas. No obstante, creemos que en otros trabajos lo debemos de hacer. Es importante por lo siguiente: coincido con Arely y su preocupación de los casos, por ejemplo, de Cherán o del zapatismo, porque toca justo las fibras más sensibles, digamos, de la discusión en torno a lo que debe ser la política o la organización humana en torno a las comunidades políticas. Es decir, ¿cómo nos tenemos que organizar los seres humanos de cara al futuro? Creo que esa es la gran pregunta. Por supuesto, no es sencilla, y una alternativa que existe, cada vez está más presente en una literatura especializada desde la sociología política, la ciencia política, que plantea una pregunta: ¿tenemos por qué seguir organizados bajo el amparo del Estado-Nación? ¿Es el Estado-Nación la respuesta de la organización humana? ¿O tenemos que buscar otras alternativas como las que ya nos han sugerido grupos, concretamente estos dos que mencionaba él, y algunos otros que podríamos recuperar, digamos, en América Latina? ¿Es esa la organización, un Estado-Nación? ¿O podemos pensar efectivamente en trasladarnos como humanidad a otros ámbitos mucho más pequeños, ¿no? Siguiendo quizá la propia recomendación que ya está presente desde hace mucho tiempo en la tradición del pensamiento político occidental, con Rousseau, por ejemplo, en donde él hablaba con mucha claridad de la viabilidad de efectivamente una libertad o una igualdad mucho más sustantivas, ¿no?, y en donde se construyeran lazos de mayor reconocimiento, de mayor interacción, y por tanto también de quizá la posibilidad de resolver algunos de los grandes problemas que derivan de la organización de un Estado-Nación. Desigualdades, pobreza, exclusiones, ¿no?, grandes sectores de la población marginados, etc. Yo creo que en el fondo de estas discusiones está también esa gran pregunta: ¿hacia dónde nos tenemos que mover en términos de organización? Parece ser que nadie quiere entrarle al tema de si el Estado es o no la respuesta. Yo intuyo que pronto tendremos que entrar como humanidad a esa discusión y transitar, como ha transitado la humanidad de distintas formas de comunidad política. Nuevamente tendremos que entrar a una etapa de plantear si es el Estado-Nación el que debe seguir rigiéndonos o debe de haber otro tipo de comunidades. Y es una pregunta difícil y que a lo mejor, desde luego, no estamos todavía preparados, no lo sé, o incluso hay que reconocer, hay muchos intereses políticos y económicos que no estarían bajo ninguna circunstancia de acuerdo en llevar a cabo un tránsito siquiera similar, ¿sí? Porque el Estado-Nación también da el amparo a que se cometan una serie de barbaridades, de abusos, de explotaciones de todo tipo, políticas, económicas, sociales, culturales. Entonces, yo lo dejo simplemente ahí, y desde luego con Darío estamos en coincidencia. Pues bueno, él y yo trabajamos cosas muy, muy similares y nos vemos las caras también en muchos espacios que incluso él y yo generamos. Y creo que también el tema, digamos, de la reedición de ciertos temas, ¿no?, clásicos de la sociología política, de la ciencia política, que vienen desde los años 70, es importante porque hoy está siendo
digamos, agua muchos de los referentes que venían desde ese momento, hoy nuevamente empiezan a ponerse en una condición muy grave. El Estado, la democracia, la representación, los partidos, ¿no? La concepción misma de la ciudadanía, ¿no? La economía, si debe ser una economía. Y hay economías incluso que transitaron en su momento al neoliberalismo y que hoy están recuperando la tradición más proteccionista. Y no hablo de cualquier economía, hablo, por ejemplo, de Estados Unidos. Entonces, es por algo que se están replanteando también estos esquemas que hoy, después de 50 años de haberse instrumentado el neoliberalismo salvaje, ¿no? Con más recalcitrante, se está replanteando desde los propios núcleos de gran poder financiero la necesidad de recuperar tradiciones de Estado de otra naturaleza, estados sociales o Estado como, a lo mejor no el estado de bienestar, o en América Latina el estado proteccionista, pero sí estados que recuperen la intervención directa en la economía y también que puedan impactar también en la construcción de derechos sociales, económicos, culturales, identitarios y en muchas otras generaciones de derechos que ya mencionaba también Fabricio, ¿no? Es decir, derechos sexuales, reproductivos, al medio ambiente, a la ciudad, libre de violencia, etcétera, etcétera. En fin, una cantidad de derechos que también deben de ser reconsiderados y replanteados a la luz de lo que está sucediendo en los estados-nación, ¿no? Y si son estos las instituciones que deben o no protegerlos. Yo ahí me quedo porque veo que hay manos levantadas y otras preguntas. Sí, voy a leer una pregunta en el chat y luego paso la palabra a Elena. Esta pregunta es de Rosa Marcusi. Dice, ¿cómo evalúan las experiencias de los gobiernos de las olas progresistas latinoamericanas en la profundización de las democracias en sus cuestionamientos a las políticas neoliberales? Entonces, esto es la pregunta de Rosa Marcusi, que también pueden ver en el chat. Y Elena, adelante. Sí, gracias. Gracias a René y a Gerardo. Confieso que no he tenido tiempo de leer el artículo, el capítulo que nos compartieron. Una disculpa, pero igual que Darío, voy a hacer una reacción a lo escuchado y también junto con los comentarios muy interesantes de Fabricio, ¿no? Entiendo, René lo ha dicho muy claramente, dice, nos hemos centrado en la discusión liberal, ¿no? Y entonces, y también ha utilizado el argumento, pues, las democracias representativas son las únicas que nos rigen en este momento. Pero a mí me quedaba la sensación escuchándolos, bueno, y también con un debate que yo misma, o sea, digamos, no, o sea, que hemos sostenido en otras ocasiones, si el propio, o sea, no estamos ante una trampa del propio liberalismo, ¿no? Que está condenado digamos, como propuesta a generar democracias deficitarias y que no quiere hacer frente al hecho de que está generando democracias deficitarias, ¿no? Entonces, Gerardo decía, bueno, pues eso habla de democracias que no dan resultados, los propios, aunque coincido con Fabricio, yo creo que sí debieran ir más allá del tema del nivel de satisfacción con la democracia o no, porque no es en América Latina, es que es en Europa, es en todos lados. En estos momentos, o sea, existe un desencanto con la democracia, ¿no? En la democracia y con la democracia. Y la trampa la veo en una frase con la cual yo coincido plenamente, que ha señalado el propio René, ¿no? Que ha dicho en estos momentos, o sea, estamos ahí, lo puso en términos de una prevalencia de la economía sobre la política. Porque coincido con Darío cuando dijo, bueno, el gran triunfo es político e ideológico, pero yo diría ese gran triunfo político e ideológico ha sido posible porque se ha hecho esa prevalencia de la economía sobre la política. El mismo Marshall muy hábilmente dice, bueno, ok, el capitalismo genera desigualdades y eso no lo vamos a poder evitar, y como no lo podemos evitar, o sea, en lugar de cuestionar al capitalismo, lo que hace es, bueno, ¿qué opciones tenemos? Y da digamos, esta argumentación en favor de una ciudadanía integral. Pero el problema, o como yo lo estoy viendo, digamos, y por eso hablo de la trampa del liberalismo, es que si no cuestionan
ese capitalismo, es decir, si se siguen reconociendo, se sigue partiendo de que la economía va a ser la que va a dictar hasta dónde se puede llegar, ni siquiera el ala progresista, el enfoque más igualitario, en realidad tiene respuestas para las necesidades de la sociedad. Y por lo tanto, digamos, los habrá más progresistas, los habrá los hiperconservadores que en este momento, digamos, estos neoconservadores en estos momentos hablan de democracia cuando en realidad están defendiendo principios políticos y sociales absolutamente antidemocráticos, ¿no? Pero en el fondo se sigue sosteniendo vamos a mantener digamos, un sistema que genera desigualdades y que vamos a dejar que sea el capital el que decida, y el capital nunca va a decidir de una manera distinta, porque pues eso es el capitalismo, ¿no? Entonces, digo, me gustaría conocer de esto, esta parte más crítica. Entiendo que ustedes lo que han hecho es contrastar los dos enfoques, pero en realidad es que estos dos enfoques no nos están dando la respuesta, insisto, a esa falta de resultados. Y no nos la están dando porque estamos a merced de unos intereses económicos que no tienen ningún, o sea, que su único interés es mantener una estabilidad, mantener una paz social y poco más, pero que no hay en realidad una idea de construir esa ciudadanía integral, ni muchísimo menos. E insisto, yo creo que esto tampoco se da ni en las socialdemocracias, o sea, europeas. Creo que también ahí estamos viendo fallas del propio sistema político que vive a merced del económico, ¿no? Me gustaría conocer sus impresiones de eso, pero muchas gracias y muchas felicidades. Prometo leer el artículo y ahí seguir discutiendo. Gracias, Elena. Entonces, pues pasamos la palabra otra vez a René y Gerardo. Sí, yo rápidamente, si Gerardo me lo permite, le contesto primero a Elena, le agradezco mucho sus comentarios, totalmente de acuerdo. Sí, creo que es un debate el que está en el liberalismo, que aunque tiene tintes en su versión, digamos, más progresista o más de liberalismo igualitario, que podrían mejorar algunos aspectos en el funcionamiento estatal, en las democracias, es cierto que también es una especie de trampa, ¿no? Es decir, porque de liberalismo, si te ubicas en esa tradición de pensamiento, podrás quizá navegar un poco, ¿no?, sobre la adversidad y tratar de sugerir algunas mejoras, pero llegar a una posición en donde construyas sociedades equitativas, igualitarias, en un sentido más sustantivo, libres, pues me parece un tanto cuanto irreal, ¿no?, desde el liberalismo. Porque el liberalismo en su sustancia, sea cual sea, no contempla necesariamente una igualdad sustantiva o una libertad en términos absolutos. Hay restricciones. El mismo concepto de ciudadanía tiene sus propias restricciones, ¿no? Es decir, es limitativa. Es decir, no pueden todos ser o todas ser ciudadanas y ciudadanos. Hay una serie de aspectos a los que puedes o no acceder dependiendo de tu adscripción, dependiendo de una serie de condiciones. Entonces, ahí hay un problema serio. Sí creo, y esto trato de, digamos, de vincularlo con la pregunta que hacía la profesora Marcusi también, que todavía nos acompaña por aquí, en donde yo creo que, digamos, gobiernos como el de Petro en Colombia, Boric en Chile, Lula en Brasil, López Obrador en México, pues son intentos desde quizá una tradición liberal, progresista o libertaria o igualitaria, más que libertaria igualitaria, de mejorar algunos aspectos del funcionamiento estatal, de la economía y de los efectos sobre gruesos grupos, ¿no?, poblacionales. Pero siempre se van a encontrar con enormes limitaciones de intereses institucionales, del funcionamiento mismo del Estado, de la economía. Es decir, ninguno de ellos es anticapitalista. Pueden ser antineoliberales, pero los cuatro que mencioné no son anticapitalistas.
Por tanto, no se salen tampoco de una lógica liberal que implica una serie de constreñimientos, de limitaciones para poder avanzar de manera sustantiva. Por eso hay otras teorías y otras corrientes de pensamiento, el comunitarismo, el republicanismo, el socialismo, que tendrían que ser exploradas desde una perspectiva, digamos, de un ánimo de llevarlas a la práctica, como mencionábamos, por ejemplo, el caso de Cherán, del zapatismo, etcétera, etcétera. Pero es desde el liberalismo donde está la respuesta, intuyo que no. Y ahí creo que coincidimos también Gerardo y yo. Lo que pasa es que, bueno, nuestro interés en este trabajo puntual era ver qué pasa en el liberalismo, discutamos desde ahí. Pero si nos salimos desde ahí, vamos a encontrar otras respuestas y otros problemas y quizá unas alternativas mucho más alentadoras, ¿no?, a los problemas que estamos viendo en términos de ejercicio de derechos, de construcción de ciudadanías, de democracias, etcétera, etcétera. Yo con esto espero haberles contestado a Marcusi y a Elena, que hay mucho que decir de esto, pero bueno, también le cedo la palabra a Gerardo. Gracias. Yo en el tema de la trampa del liberalismo, Elena, yo pensaría algo así como lo que decía Habermas de la modernidad, ¿no? Que, ¿por qué renunciar a un proyecto moderno si nunca se ha llevado hasta sus últimas consecuencias? Entonces, creo ahí también que el tema de la gobernanza y el gobierno tiene todavía mucho que decir, pero obviamente, digamos, el contexto importa, ¿no? Pero bueno, no es que yo también crea que está ahí la respuesta. Y cuando hablo de modernidad, pues también hablo del proyecto socialista, incluso ciertos anarquismos. Un poco lo que planteaba René hace rato, ¿no? Tenemos que replantearnos cómo vamos de cara porque pues ya tenemos acá, ¿no?, el futuro y lo digital y cómo nos vamos a organizar, porque pues al parecer no está dando resultado. Y en el tema de la profesora Marcusi, yo creo que, o no sé, o recuerdo algunas de las tesis, por ejemplo, de Marcelo Berman, cuando hablaba de la violencia, ¿no? Y cómo, digamos, este acceso a cierto consumo había detonado una serie de demandas, ¿no?, que parecían engrosar o alimentar a ciertos grupos delictivos, ¿no? Y que parecía una trampa, también un círculo vicioso. Yo no estoy tan convencido de y que también tiene que ver con un problema de gobernanza, ¿no? Es decir, este acceso de las clases medias a ciertos consumos, pues cambian y muy rápidamente el perfil o las necesidades o las aspiraciones o las demandas de la base electoral. Con eso creo que va jugando cierto clientelismo también. Y creo que eso en demérito, ¿no?, de un proyecto de largo alcance o de largo aliento. Entonces, para mí, en general, digo, no, pues es una generalización, ¿verdad? Entonces, creo que sí ha habido un pobre desempeño o un desempeño que ha llevado a esta desafección o ruptura, como dice Castells, ¿no?, con el tema de la representación. Bueno, así sencillo, porque si no, ya también nos seguimos acá y más bien ahí tendremos que hacer una discusión de nueva cuenta, René. Fabricio. Sí, gracias. También trato de ser breve, es que es el debate, casi un debate eterno, ¿no? También entre los espectros, no en el sentido de fantasmas, sino los rangos, ¿no?, de posiciones políticas, ¿no?, también, y matices entre diferentes tipos de corrientes liberales, que se solapan también con socialdemócratas, pero que vienen de una tradición que es socialista, finalmente socialdemócrata, pero con diferentes grados de radicalidad y anticapitalismo o de antisistémico, ¿no? ¿En qué va ahí? Entonces, bueno, no es tanto para el tema del artículo, sino para el debate, que no participé en el artículo, sino solo lo comenté. ¿En qué, no? Ese debate entre reformismo y maximalismo, entre todas las corrientes, y que por fuera del liberalismo sí plantea incluso un sistema económico distinto, ¿no? Una base estructural diferente. Entiendo que aquí no es la finalidad, pero que es parte del horizonte, ¿no?, de construcción de otras realidades que le llaman también presentes dignos, trabajos en lo micro que no tienen que ver con el Estado Nacional como lo conocemos, con otros niveles, tanto en lo económico como en lo político se gestan
Y en algún momento, digo, la confianza es que cuando esos sistemas prevalezcan es porque realmente llegan a tener una funcionalidad y una posibilidad. Y esa es la vía desde abajo, ¿no? Pero luego las vías desde arriba hemos conocido un poco más con sus problemáticas o excesos, etcétera. Y del otro tema que me llamaba bastante la atención de que comentaba Darío, para redundar, lo tenía yo aquí un poco en las notas, de cómo el neoliberalismo y también las versiones más radicales se han impuesto en América Latina, y es la parte de América Latina, a través de dictaduras desde Chile, primer experimento, antes incluso que en el norte global, ¿no? Fue adelantada en ese sentido, tristemente, pero también en la Argentina de la Junta Militar y luego posteriormente ya también en Brasil, en la segunda fase de la Junta y etcétera, y poco a poco en toda América Latina, y cómo, y acá es una parte que trata Gerardo, el desencanto hacia la democracia que sí está en las percepciones, y que me parece que aquí está una explicación más relacionada con lo económico y la falta de goce de derechos también se relaciona con otros momentos de los 80s y 90s que se podrían mencionar más, que es, ¿no? Regreso blindado a las democracias, que mencionaba René un poco, esas teorías de la transición, etcétera. Hay artículos sobre eso, como falsearon la idea de la verdadera democratización, ¿no? Como también en México más bien se dio la alternancia, hay sociedades en construcción, pero en el Cono Sur se pasó casi que de un momento para otro, los militares decidieron, y en el medio de una crisis tremenda, entregar, blindándose con leyes de amnistía, con impunidad, sin procesar eso, o al menos tratándolo, pero que luego ya se ocultó por 20 años, con por lo menos, ¿no? En Argentina hasta los Kirchner, pero pues, y todo ese proceso yo creo que fue también parte de la desafección, además de la década perdida, así llamada, de los 80s y 90s, y además en esa época empieza también, ya para cerrar rapidísimo, una posición geopolítica estadounidense para el continente que es de creciente militarismo e impulso a la guerra a las drogas en sustitución de la guerra contra el presunto enemigo interno, el comunista, la guerra fría, ¿no? Y que entonces condiciona profundamente lo que entendemos por democracia de este lado, ¿no? Que es nuevamente blindada, no solo en el Cono Sur, o en Sudamérica, ¿no? Podríamos decir Centroamérica, en fin, casi todo, por el paso de las dictaduras o regímenes autoritarios a la democratización ahí parcial y muy delegativa, que también es otro concepto que que tiene que ver con lo que mencionan, ¿no? Lo procedimental, como la democracia delegativa, a lo mejor de O'Donnell, sino que también se da en ese marco geopolítico, ¿no? Y con el nuevo militarismo que ahora vemos instalado, porque empezó en esa época, y con la decepción económica de las 2 décadas, sobre todo 80-90, y en fin, son 3, 4, 5 más factores que interactúan y que niegan totalmente todos los derechos mencionados acá, de cualquier generación, hablemos de derechos de ciudadanos o más amplio, ¿no? Humanos, pero sí contribuyen a esa negación y son parte, yo creo, del modelo, no digo que elegido conscientemente, pero sí, por parte de élite gobernante o de sectores o en ambos lados de la frontera, diríamos así, norte y sur, es parte del modelo y lo prevé y es hasta lo auspicia. Dice, ¿no? El neoliberalismo prefiere tener desigualdad, pues mantiene esa situación caminando y eso. Entonces, bueno, lo dejo así, me extendí un poquito, pero les agradezco de nuevo el tiempo. Sí, Fabricio. Antes de regresar la palabra a Gerardo y René, me gustaría leer una pregunta que está en el chat de Stephanie Maya.
Dice, hasta ahora, ¿cómo ha impactado la acción colectiva nacional e internacional de los movimientos sociales en América Latina en el proceso de resignificación de lo público y en la construcción de un Estado social de derecho, en contraste con las primeras preocupaciones y debates sobre la democracia y la atención de sus principios? Entonces, adelante, René y Gerardo. ¿Quieres contestar, Gerardo, o contesto yo? No, adelante, René. Gracias. No, pues yo le agradezco la pregunta a Stephanie. Es algo también interesantísimo y que viene muy a cuento, digamos, con las discusiones que se dan concretamente en América Latina, digamos, en varias partes del mundo, pero concretamente en América Latina, Stephanie, hay efectivamente una ola movilizadora desde hace unos 15 o 20 años en América Latina en distintos momentos, ¿no? América Latina siempre ha tenido una tradición de movilización social o de acción colectiva muy importante, pero yo diría que en este momento, del 2005 para acá, se reanuda estas olas de movimientos sociales muy importantes en Chile, en Brasil, en Ecuador, en Bolivia, desde luego en México, ¿no? Es decir, en países donde hay una fuerte tradición de movilización social y que vienen a cuestionar los modelos tanto político como económico, ¿no? Es decir, en donde claramente reivindican esta construcción desde abajo, desde lo social, desde los basamentos, desde la capacidad o posibilidad de sedimentar las sociedades. Y por sedimentación entiendo lo que dice Sergio Cermeño, digamos, darle capacidad de autogestión, de construcción de actores sociales que sean capaces de participar, no solamente en las esferas que inicialmente se discutían, digamos, en los años 80, cuando inician las transiciones a las democracias en América Latina, digamos, con estos trabajos también paradigmáticos de Guillermo O'Donnell, Lawrence Whitehead y Philip Schmitter, sino desde una concepción distinta, ¿no? En donde son los actores sociales los que construyen comunidad, los que construyen instituciones, los que se apropian de ellas, los que replantean el funcionamiento y las propias atribuciones que se les asignan a las instituciones o a las propias autoridades legítimas o legítimamente, digamos, autorizadas para tomar decisiones. Y eso está ocurriendo. El asunto es que la capacidad estatal de resistencia, ¿no?, de las autoridades, de los estados, de estas formas tradicionales de organizarnos los seres humanos en estados-nación, en democracias representativas, con ciertas lógicas de actuación, de parámetros, digamos, también de medir dónde está la democracia y hasta dónde llegan los y las ciudadanas, ¿no?, la intervención de lo público, pues tienen mucha fuerza. Es decir, esos esquemas tienen suficiente capacidad de resistencia para evitar que los movimientos sociales avancen de manera significativa. No obstante, creo que también lo que pasa con todos los movimientos sociales, como lo dice, por ejemplo, Armando Bartra, se da este fenómeno, digamos, del topo, ¿no? Es un poco aludiendo a Marx cuando decía que hay un topo de la historia que va de alguna u otra manera penetrando, ¿no?, en las estructuras de dominación poco a poco, de manera casi invisible, subterránea, y que de manera inmediata no ves el impacto de los movimientos sociales en sus demandas, en sus exigencias, en sus acciones, pero que a la larga van dejando semillas que germinan a lo largo del tiempo en construcción de conciencias, en procesos de construcción de ciudadanía, en experimentos como el de Cherán, ¿no? Simplemente por ponerlo como ejemplo, y que de alguna u otra manera pueden tener un impacto en próximas generaciones. Creo que la movilización social no es tampoco una vía de transformación inmediata. Para eso están quizá otros elementos, ¿no?, de transformación, como serían las revoluciones, etcétera. La movilización social tiene una lógica, me parece, más lenta, más de sedimentación paulatina, que van de alguna u otra forma minando, repito, las estructuras de dominación, políticas, ideológicas, económicas, y que eventualmente pueden ser actores determinantes en los procesos de cambio político, de cambio social, ¿no? Pero creo que hay experimentos importantes en América Latina, no hay tiempo para hablar de ellos, pero creo que sí están presentes, afortunadamente yo diría, y están contribuyendo de alguna u otra manera a que este escenario de precariedad política, social, económica que estamos viviendo en América Latina concretamente, pueda eventualmente empezar a transformarse, aunque de manera muy lenta. Eso sería la parte, digamos,
lamentable, ¿no? De todo esto, que son procesos sociopolíticos sumamente lentos y azarosos, ¿no? Desde mi punto de vista, por supuesto. No sé qué tengan que decir Gerardo y Fabricio, pero y los demás colegas. Bueno, no sé, Gerardo, ¿quieres agregar algo? No, creo que lo planteó muy bien, Dani. Okay. Bueno, pues viendo la hora, yo creo que podemos ir cerrando. Yo personalmente espero con muchas ganas el siguiente trabajo cuando hablen René y Gerardo sobre las alternativas al liberalismo. Yo estoy de acuerdo con lo que han dicho varios, que esto es una trampa que podríamos disfrutar de las partes políticas del liberalismo sin sufrir sus problemas económicos. Pero bueno, veo que los mismos autores también tienen este punto de vista. Entonces, bueno, espero con ganas este siguiente trabajo. Pero bueno, quisiera agradecer a Gerardo y René por la presentación, a Fabricio por sus comentarios y a todos los demás por su participación y preguntas. Y pues nos vemos otra vez en 15 días para la siguiente sesión del seminario, que es un panel organizado por Enrique Gutiérrez, llamado Ciencia Política en Clave Latinoamericano, y esto va a ser en modalidad híbrida en la Ibero y también en Zoom. Pero bueno, pues gracias a todos, felicidades a los autores y nos seguimos viendo próximamente.